Bienvenida. Sí, porque de esa manera van a poder, ustedes lo que van a poder hacer es saber cómo es, digamos, una constelación. Ya después, el resto es como que, ahí está, gracias. Como que el resto es simplemente que las personas estén presentes. María, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Voy a empezar a dar pantalla. Se vayan sumando quienes vayan a acceder. Yo no estoy escuchando. ¿No me escuchás? ¿Vos me escuchás, sí? Yo sí escucho bien. Perfecto. Quizás sea tu audio que no se conectó. Más que si no, no me va a escuchar. Ahí te escribo por el chat. Ahí te contesté por mensaje. Vamos a ver. Bienvenido, Guille. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? No sé si me pueden escuchar bien, ¿me pueden escuchar bien todos? ¿Vane? No, Vane, salió ahí. No estoy pudiendo entrar, ¿no? Yo te escucho bien. Tengo a alguien ahí que no puede ingresar. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? La mayoría acá estamos recursando, por lo que veo. Están todos conocidos. Parece que cambió igual la versión del link. Ah, ok. Ahí está, ahí se van sumando de a poquito. Bueno, bienvenidos. Yo voy a comenzar, sí, con lo que sería la introducción. Hoy es la clase introductiva. Quienes no se han podido sumar, lo van a poder ver grabado. Así que, ¿me escuchan bien todos? ¿No hay inconveniente con la escucha? Perfecto. Bien, vamos a comenzar. ¿Alguien está haciendo por primera vez constelaciones familiares? Vero. Bien. ¿Qué te trajo por acá por la formación? Prendelo al micro. Prendelo al micro, que está silenciada. Hola. Hola. Muy buenas. Creo que ahora Una amiga me dijo del curso. Ah, bien. ¿Pero nunca hiciste una constelación? ¿Es la... Constelaciones sí, pero no estudié. Ah, bien. O sea que ya tienes experiencia haciendo constelaciones familiares, más o menos ya sabes de qué se trata. Sí, hice individual y grupal, sí. Ah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos. Bueno, les voy a empezar a contar un poco de qué se tratan las constelaciones familiares y qué es lo que van a aprender en el curso, ¿sí? En el curso principalmente lo que van a aprender es a constelar individualmente, que es la constelación con vincores, y también van a aprender a constelar de manera grupal. Ayer incorporamos lo que es la constelación grupal, virtual también, que se puede hacer con personas o con vincores, ¿sí? Entonces van a aprender distintas modalidades de constelación al finalizar lo que sería la formación. También lo que comenzamos a trabajar es en nuestro sistema familiar, entonces van a empezar ustedes a observarse dentro de su sistema familiar y se van a empezar a dar cuenta de muchas cosas y van a empezar a cambiar y transformar la mirada que tienen con respecto a su sistema familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que sí pueden traer sus temas personales o lo que ustedes conozcan de su entorno en cuanto a lo sistémico para abordarlo, Entonces ustedes pueden preguntar lo que ustedes necesiten, tanto para ustedes como ya sea para
la pareja, una amiga, lo que ustedes tengan como conocido dentro de su entorno. ¿Por qué es importante que lo puedan traer? Porque de esa manera van a saber aplicar. Si ustedes no traen ejemplos, si ustedes no traen preguntas, es como que todo se va a quedar en el aire y se va a quedar como información, nada más, ¿sí? Entonces vamos a hacer en una primera etapa muchos ejercicios sistémicos, ¿sí? Que va a ser a través de cartas, de uno que otro movimiento energético con velitas, que si ustedes no resuenan con velas, no hay problema, no lo hagan, pero sí pueden hacer meditaciones, pueden hacer cartas de liberación para trabajar y comenzar a hacer los movimientos sistémicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son una técnica que es muy asertiva de sanación a un nivel energético y en consecuencia material relacionada de forma directa y profunda con el árbol genealógico, ¿sí? ¿Por qué energética? Porque se mueve en un campo que es fenomenológico, ¿sí? Como el sistema familiar no hace diferencia entre vivos o muertos y también el campo sistémico es atemporal, quiere decir que nos podemos mover en el tiempo dentro de ese campo, todo eso se produce de manera energética, ¿sí? Y también se producen esos movimientos energéticos dentro de la persona y en su sistema familiar. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando ustedes comienzan a ordenar su sistema familiar y a traer a conciencia determinada información? Y comienza a aparecer información que antes no tenían o que no sabían. Entonces me empiezo a enterar de cosas que pasaron en la familia, de pronto alguien me empieza a comentar cosas de mi sistema familiar, y toda esa información viene porque necesita ser ordenada, ¿sí? Entonces del familiar que yo me enteré algo es porque está pidiendo ese orden. Como les dije, no hace falta que esté vivo o que esté muerto, el sistema lo toma como parte, entonces no hace diferencia. Y materiales porque nosotros sí, cuando hacemos estos movimientos sistémicos, sí se producen movimientos en el afuera. Es decir, voy a notar cambios en mi familia, voy a notar cambios en mis relaciones, voy a notar cambios incluso en mi trabajo, ¿sí? Entonces, los movimientos que vayan a surgir no pueden ser controlados. Es decir, yo hago un movimiento sistémico y lo que surge afuera es lo que trae ese nuevo orden, ¿sí? Bien, cada vez que se elige realizar una sesión de constelaciones familiares, ya sea de forma consciente o no, y sea cual sea el tema por el cual se asisten, lo que se busca es sanar, y eso que nosotros buscamos sanar tiene origen en el sistema familiar. Es decir, si yo o a mí me pasa algo y yo digo, bueno, me voy a ir a hacer una constelación, es porque mi conflicto tiene origen en el sistema familiar. ¿Por qué? Porque no todo tiene origen en el sistema familiar. Me pueden pasar otras cosas que no tengan origen en el sistema familiar y que los ancestros no tengan nada que ver en esto, ¿sí? Entonces, si yo siento esa inquietud de ir a constelar por este tema es porque sí tiene origen en el sistema familiar. Cada vez que viene un consultante a hacer una constelación, cualquier tema que me traiga, si está en la sesión o viene en busca de una sesión, es porque eso tiene origen en su sistema familiar. Y así lo vamos a tomar. Es decir, no vamos a poner en duda de si ese tema es o no para constelar. El solo hecho de que venga ya me está diciendo que sí. ¿Sí? Bien, entonces, y también nos habla de que el alma del consultante sabe que eso tiene origen en el sistema familiar, por eso viene en búsqueda de la sesión, ¿sí? Ya que eso repercute en su vida diaria como un patrón repetitivo que tal vez crea que es propio. Muchas veces nosotros repetimos cosas y creemos que esa repetición es porque, bueno, soy medio sonso o porque no me doy cuenta, y en realidad no. A veces esa repetición y repetición y repetición puede estar ligado a una lealtad sistémica, puedo estar viviendo la vida de un ancestro, ¿sí? Y no me estoy dando cuenta, ¿sí? Hay cosas que sí, puedo estar repitiendo porque estoy en un aprendizaje y no aprendo, pero ya cuando soy consciente y digo, yo no tengo que hacer esto, y sin embargo, ¿por qué lo hago? Y tendré que empezar a mirar un poquito mi sistema familiar para ver por qué estoy en ese patrón repetitivo,
¿Por qué? Porque la energía sistémica es como un imán, por así decirlo, que me lleva hacia ellos y a pertenecer. Y ese imán va a hacer que yo repita una y otra vez lo mismo y no me salga de ese círculo vicioso. ¿Se puede salir de eso? Sí. Trayendo orden a lo desordenado, ordenamos las piezas, pido permiso a mis ancestros, los honro y desde el amor puedo liberarme de eso que estoy repitiendo y que no me pertenece. Que en realidad eso de que no me pertenece es entre comillas, porque si yo estoy inserto en un sistema familiar, soy parte. Y como soy parte y una unidad con todos ellos, y sí me pertenece, porque pertenezco. Pero sí puedo decir, bueno, muchas gracias por todo esto, lo dejo, me libero, quiero hacerlo diferente. Pero para poder hacerlo diferente tengo que tener el permiso de mis ancestros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenezco. No me puedo ir porque sí. Porque si me voy y como me vuelvo la oveja negra de la familia, siento que no pertenezco, pero las implicancias me las llevo igual. No porque yo me haga la oveja rebelde y me vaya, y no voy a llevarme implicancias, me las llevo igual. Y es más, la carga se hace más pesada. En vez de que sea regularmente normal, se hace más pesada. ¿Sí? Bien, entonces, lo más probable es que sea parte de la memoria sistémica, ese patrón repetitivo, no sanada, que está pidiendo gritos salir a la luz para ser trascendida. Todo lo que sale a luz de mi sistema familiar en mí es porque necesita que le demos orden. Entonces, no es porque justamente me toca a mí la de la mala suerte, sino que me está diciendo, mírame y dame el orden que necesito para que los dos estemos bien, tanto vos como yo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es como las constelaciones familiares trabajan. Pero las constelaciones familiares son una terapia sistémica. Es decir, terapia sistémica quiere decir que cada vez que yo esté desordenado, que ya vamos a conocer cuáles son estos órdenes de los que hablo, y voy a tener que trabajar para traer ese orden. Lo puedo hacer desde la conciencia, si es que tengo la información sistémica para hacerlo, y si no, tendré que ir a un constelador. Por eso muchas personas viven a través de estos desórdenes sistémicos y cada vez se generan más y más y más desórdenes sistémicos porque no tienen la conciencia de cómo traer orden a lo desordenado, ¿sí? Y también tenemos esto de que el sistema tiene su conciencia y que tenemos cosas de nuestros ancestros, pero también tenemos cosas de nuestra individualidad, y esas cosas de nuestra individualidad generan implicancias sistémicas para los que vienen, para mí, y si yo no ordeno eso que es mío, voy a seguir enredado en determinados también patrones repetitivos o implicancias sistémicas. Entonces, no toda la culpa es del sistema, no todo lo que me pasa es del sistema. Hay parte de mi individualidad, que son las cosas que yo elijo, que son las cosas que yo hago, porque así quiero, y que me traen ciertas implicancias sistémicas según cómo esté ubicada en mi sistema familiar. ¿Sí? Bien, ¿de dónde nacen las constelaciones familiares? De Bert Hellinger, ¿sí? Bert Hellinger era alemán, ya no está entre nosotros. Él era filósofo, ¿sí? Y teólogo. También estudió pedagogía y estuvo 16 años como misionero en Sudáfrica con los zulúes. Allí fue director de varios colegios, entre ellos el Francis College de Marinali, y ejerció también el sacerdocio. ¿Sí? Hizo varias cosas. Después de 25 años, bueno, dejó el sacerdocio. En Viena empezó un entrenamiento psicoanalítico y también estuvo en otras escuelas psicoterapéuticas que tuvieron influencia en su trabajo como la terapia Gestalt y el análisis transaccional, que integró con lo que había aprendido de las dinámicas de los grupos de psicoanálisis. Se capacitó en terapia familiar y ahí fue donde por primera vez contactó con las constelaciones familiares. A través de la experimentación y la integración de todas estas formas de terapia, llegó a desarrollar lo que hoy es su propia terapia sistémica, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que entender con respecto a esto de Bert Hellinger?
que ustedes van a ver los videos porque hay varios videos de YouTube de Bert Hellinger haciendo constelaciones familiares. Y es más, en las frases sanadoras van a notar como muchas frases como un poco duras y un poco frías. Pero hay que entender el contexto. Bert Hellinger era alemán, ¿sí? Los alemanes tienen esa cultura de ser así. Nosotros vamos a adaptar estas frases sanadoras en el momento que nos toque trabajar en nuestro contexto cultural, ¿sí? Es decir, va a ser la misma estructura, pero dicho de diferente manera, ¿sí? Porque hay muchos terapeutas que lo toman así tal cual y a la hora de decir, por ahí generan cierto malestar en el consultante en vez de un bienestar, ¿no? Entonces después no quieren saber nada de las constelaciones familiares por una frase fuera de un contexto, ¿sí? Bien, ¿cómo se maneja el sistema familiar? Se maneja como un sistema, ¿sí? Es decir, esta terapia es sistémica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos manejamos o nos movemos en sistemas. Por ejemplo, mi sistema, mi casa, mi mamá, mi papá, mis hermanos son un sistema. Mi pareja, cuando me caso y tengo hijitos, es otro sistema. Mi trabajo es otro sistema. Mis amigos son otro sistema. Nosotros somos seres que nos movemos en distintos sistemas. ¿Y qué es lo que dice la teoría sistémica? Que si yo no o tengo conflictos más en mi sistema de origen, que es mamá y papá, eso se va a ver reflejado en los demás sistemas. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener malas relaciones, un jefe que es medio malo, que me hace cosas, o soy la mamá, por ejemplo, de mis amigos, o me comporto de determinada forma con mis amigos. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a reflejar. Si yo lo resuelvo acá, y en algún momento lo voy a tener que mirar porque me va a molestar o en el trabajo, o en la pareja, o con los amigos, pero se va a hacer visible, ¿sí? Y este sistema es un conjunto de elementos que están vinculados entre sí. ¿Qué quiere decir? Que para que funcione bien y me dé el resultado que necesito que me dé, tienen que estar todas las partes. ¿Qué quiere decir todas las partes? Que no puede faltar ni el cuadrado, ni el círculo, ni el amarillo, ni el celeste, es decir, tienen que estar todos. Porque si falta uno, se van a sobrecargar las otras piezas y el resultado no va a ser perfecto o bueno, va a ser otro resultado diferente, ¿sí? Esa es una, que ese sería el orden de pertenencia. Es decir, todos tenemos derecho a pertenecer, y si un miembro del sistema familiar falta, me va a generar problemas y conflictos, ¿sí? Después tenemos que dice que en el sistema cada uno debe cumplir su función. ¿Qué quiere decir? Que ese circulito no se puede crear ni triángulo, ni cuadrado, ni nada que no sea, porque no tiene las capacidades para poder serlo. Por lo tanto, si se crea otra cosa diferente, no lo va a poder hacer o lo va a hacer mal. Entonces nosotros también tenemos un orden jerárquico dentro de nuestra familia y ese orden jerárquico debe ser respetado. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy hija, tengo que comportarme como hija. Si soy pareja, tengo que comportarme como pareja, no como mamá de mi pareja. Si soy mamá, tengo que comportarme como mamá de mis hijos y no como amiga de mis hijos o como hija de mis hijos, ¿sí? Y eso también me genera conflictos cuando estoy salida de mi lugar. Nosotros tenemos muchos roles dentro de un sistema, pero con cada persona me voy a comportar diferente. Nunca voy a ser igual con todos, porque tengo roles diferentes. Y si quiero ser igual con todos, voy a tener implicancias sistémicas, ¿sí? Y luego tenemos esto de que todas las piezas, al cumplir su orden y su función, van a dar de manera equilibrada para que esto funcione bien. ¿Qué pasa si uno da más que el otro? Esa pieza se va a fundir, ¿sí? Y el que da menos, bueno, va a quedar ahí. Entonces también tiene que existir un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, ¿sí? Y ese es el tercer orden. ¿M? ¿Quiénes son las personas que forman parte del sistema? La pareja, los hijos, las parejas anteriores. Después vamos a hablar bien de las parejas anteriores, pero lo sistémico considera que todo aquello con lo que tuve relaciones sexuales pertenece a mi sistema familiar.
es decir, el sexo es vinculante. Por lo tanto, pertenece a mi sistema familiar. Y esa energía debo darle un orden sistémico, porque si no le doy ese orden sistémico, y se va a hacer presente en mis siguientes relaciones. Y una de las formas de hacerse presente quizás sea que no pueda tener una relación a largo plazo o que no pueda tener una relación, ¿sí? Luego tenemos los abortos, ya sean espontáneos o provocados, también pertenecen al sistema y hay que darle su lugar. Los perpetradores y víctimas, que acá perpetradores son todas las personas que generan un daño. Toda persona que expone a la muerte a alguien es un perpetrador. Los abusadores, los que hacen abusos sexuales, las personas que son violentas, eh, las personas que amenazan de muerte, también son perpetradores, ¿sí? Ese es en el caso de los perpetradores. Pero si yo tengo en mi sistema familiar a alguien que fue perpetrador de alguien de fuera del sistema familiar, esa persona que fue víctima de mi pariente, también pertenece al sistema, ¿sí? Luego tenemos las personas de quien se obtuvo un beneficio. Y acá entran, por ejemplo, si tuve una niñera que me cuidó durante mucho tiempo, desde mi infancia hasta que fui más grande, alguien que servía a la familia, alguien que le salvó la vida a alguien de mi sistema familiar, ya sea un médico, alguien que pasaba por ahí y me vio en peligro y me ayudó, ¿sí? De cualquier persona que se haya obtenido un beneficio, también pertenece al sistema familiar, ya sea que estén vivos o muertos, ¿sí? Lo mismo pertenece. Los mejores amigos de papá y de mamá, mis mejores amigos, socios comerciales, todas las personas que fueron importantes para el sistema familiar pertenece, ¿sí? Aunque no tengamos un vínculo consanguíneo. Y se pueden estar haciendo presentes y podemos tener implicancias con esas personas, ¿sí? ¿Qué implicancias serían? Cosas que nos pasan, ¿sí? Que lo podemos llegar a interpretar como un conflicto, una enfermedad. ¿Sí? Bien, vamos a ver que el sistema familiar funciona bien y funciona en equilibrio cuando está ordenado. Es decir, cuando se rige bajo los tres órdenes del amor. Y está en desequilibrio cuando hay usurpación de rol, que quiere decir cuando yo me creo algo que no soy, es decir, soy la mamá de mis hermanos, que yo siento que soy la mamá de mis hermanos, o la mamá de mi pareja, o no sé, estoy en pareja con alguien que tiene hijos y me creo la madre de los hijos de esa pareja. Entonces ahí estoy usurpando un rol que no me corresponde. Entonces el sistema se desequilibra. Por exclusión, cuando por enojo la familia le deja de hablar a alguien del sistema familiar y dice, no, este ya no es más parte de la familia por lo que hizo, eso se llama exclusión. Por lo tanto, también el sistema se desequilibra. También la exclusión es cuando nosotros no vemos una situación, porque puede ser que excluyamos a la persona diciéndole, bueno, sos la oveja negra de la familia, como no hablamos más, no sos más parte de la familia, ahí estamos excluyendo a la persona, pero supongamos que tenemos a alguien que hizo algo. Que voy a traer, por ejemplo, un ejemplo de, teníamos un tío que era abusador, abusaba de niños en la familia, y mi abuela nunca habló de ese tema y nunca quiso decir nada. Entonces, ¿qué hacía ella? Excluía esa situación, ¿sí? Aparte de ser cómplice de él, ¿no? Entonces, en ese caso se estaba excluyendo esa situación, por lo tanto esas situaciones de abuso se repetían en la familia, una y otra vez, ¿sí? Lo que se excluye, el sistema lo trae de nuevo y lo hace presente, a través de repetir los mismos sucesos, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces podemos llegar a sentir que, ¿por qué siempre pasa lo mismo en la familia? Y es porque posiblemente eso que pasa de manera recurrente fue excluido. Nunca lo hablaron, nunca se dijo, nunca se lo miró. Nunca se le dio lugar ni al perpetrador ni a la víctima. Entonces, por eso se repite, que es una forma del sistema familiar de pedir auxilio, de decir, esto pasa, ¿por qué no lo ordena? ¿Sí? Y también tenemos esto de hacer más o hacer menos, ¿sí? Que por lo general
genera muchas implicancias en las personas que somos de dar mucho. Entonces damos todo, nos entregamos todo y terminamos abandonados. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy dando de más. Y quizás el otro no tiene para darme lo que yo le estoy dando, quizás no lo quiere dar, o también está enredado en sus implicancias sistémicas y yo estoy pidiendo agua, buscando agua en el desierto, ¿sí? Pero yo estoy desordenado. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo equilibrar mi dar. Entonces no es que no voy a dar, sí, debo dar, pero tiene que existir un equilibrio. Porque si no, lo que pasa es que agoto y la persona se va. O en algún momento me agoto y me canso, también puede pasar, ¿sí? Bien, entonces por esas tres cosas el sistema se desequilibra. Y estos son los tres órdenes del amor de los cuales les estaba hablando, ¿sí? Esta es la base de las constelaciones familiares. Nosotros vamos a aprender estos tres órdenes del amor y a medida que lo vayamos aprendiendo, vamos a ir ordenando nuestro sistema familiar. Vamos a ir trayendo orden a lo desordenado. Hoy es la clase introductoria, pero nosotros vamos a ver en profundidad cada uno de estos órdenes, primero para integrar la información y segundo para empezar a traer orden a lo desordenado, ¿sí? El primero es el derecho a pertenencia. ¿Qué dice el derecho a pertenencia? Que todos tenemos derecho a pertenecer y que nada ni nadie puede ser excluido. Es decir, todos tienen su lugar en el sistema familiar. Si yo estoy enojada con alguien, y bueno, le tengo que empezar a mirar con amor y ponerlo en el sistema familiar. ¿Sí? Es como que no hay forma de que exista la exclusión. Por ejemplo, si puedo tener un papá que fue abandónico, se fue, me dejó, y yo no puedo mirarlo porque dije, bueno, se murió porque me dejó, ¿sí? Y posiblemente a la hora de elegir parejas, mis parejas sean muy parecidos a mi padre, tengan características similares. O, si no, cuando tenga un hijo va a ser parecido a mi papá. ¿Por qué? Porque el sistema no admite exclusión. Me va a traer otra vez lo mismo para que yo lo pueda ver y le pueda dar su lugar, ¿sí? Eso entre tantas cosas que pueden pasar con el derecho a pertenencia. Después tenemos el de jerarquía, que era el que hablábamos, de que cada quien tiene su lugar y que eso es muy importante dentro del sistema familiar, y es que yo me pueda comportar dentro de mi rol, del rol que me toca, ¿sí? Y también pasa mucho de que por ahí podemos tener hermanos no nacidos que no sabemos que existieron, y yo estar usurpándole su lugar. Puedo considerarme que soy la primera, cuando en realidad quizás sea la segunda, la tercera o la cuarta. No lo sabemos. Pero eso sí me genera implicancias sistémicas. ¿Por qué? Porque puedo estar en una sensación de nunca completo lo que quiero hacer, nunca cierro el ciclo, me siento con un vacío muy grande y no sé por qué, o me siento con esos bajones de tristeza profunda y no sé por qué. Y eso tiene que ver con que quizás estoy implicado con un hermano no nacido, ¿sí? O también en esto de, que esto ya va más por el lado de pertenencia, cuando por H o por B, que puede ser inducido o no, hay un aborto y no le di lugar a ese niño. Las sensaciones son más o menos similares. Esto de no completar el círculo, de tener una tristeza profunda, porque no le dimos el lugar, ¿sí? Y esa energía constantemente va a estar pidiendo su lugar. Después tenemos el equilibrio entre dar y el tomar, que era lo que hablábamos recién, de la fuerza de compensación, ¿sí? Del dar y el recibir, que tiene que estar de manera equilibrada dentro de cualquier tipo de relación, ¿sí? Entonces, los órdenes del amor hablan de ocupar nuestro lugar en nuestra familia de origen, en la pareja, en la familia actual, en los amigos o en el trabajo. ¿Qué es lo que sería ser un constelador? Bien, acá un constelador es un amoroso mediador o facilitador que va a acompañar al consultante a resolver la problemática que presenta en el momento de la sesión. Nosotros simplemente vamos a acompañar
Quien va a trabajar en la sesión va a ser el consultante, ¿sí? ¿Cómo acompañamos nosotros? ¿Sí? A través de nuestro conocimiento sistémico, a través de nuestra percepción, nuestra intuición, nuestra conexión con el campo fenomenológico, y también acompañándolos a la integración de información sistémica, ¿sí? Porque va a haber muchas cosas que ustedes van a notar que vamos a trabajar con temas muy sensibles en los que son las constelaciones familiares, temas en los que la persona ha pasado por mucho dolor. Entonces, es importante que podamos acompañar ese proceso de la manera más amorosa posible, ¿sí? Entonces, el constelador solamente acompaña y facilita, no resuelve. Quien va a resolver es pura y exclusivamente el consultante, ya que la constelación va a tomar vida propia para o en el momento de realizarse y son los protagonistas de la misma quienes se asoman para resolver el tema constelando en ese encuentro, ¿sí? Entonces, la constelación nunca va a ir desde un lugar teórico, siempre va a ir desde un lugar fenomenológico, por lo que cada constelación es única e irrepetible. Por más que la persona venga a constelar el mismo tema, es decir, tengo problemas con la pareja o tengo tal enfermedad, nunca va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque los enmarañamientos familiares, es decir, todo el lío que pasó en la familia, es lo que produjo esa enfermedad o lo que produjo esa situación. Por lo tanto, como cada lío es diferente, entonces vamos a observar siempre una constelación como si fuese la primera vez que vamos a constelar. Porque lo que nosotros estamos por ahí es para observar qué fue lo que pasó en esa familia que esta persona tiene ese resultado. Por lo tanto, cualquier tema que la persona considere que o siente que parte de su sistema familiar se puede constelar. La venta de una casa, la constelación de un negocio, una relación de pareja, lo que quiera. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Cuántos tipos de constelaciones hay? Tenemos la constelación individual, la constelación grupal, la organizacional y la empresarial. ¿Qué vamos a aprender nosotros? La individual y la grupal dentro del sistema familiar. No vamos a ver nada de organizaciones de empresa ni nada por el estilo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con una dinámica familiar. Que no quita que se puedan resolver, como habíamos hablado, temas de trabajo o un emprendimiento, ¿sí? Pero es muy diferente constelar una empresa, porque constelar una empresa requiere que se sepa de organigrama y esas cosas, entonces se rige bajo el sistema organizacional. Por lo tanto, solamente vamos a ver todo lo que es dentro del sistema familiar, ¿sí? La individual es la que se realiza con vincores, ¿sí? Los vincores son muñequitos de madera con los que vamos a trabajar, que en cierta forma es como que cobran vida dentro del campo sistémico y, van a utilizar también el recurso de las emociones que ya la vamos a ver, ¿sí? Esa constelación se puede hacer de manera individual o a distancia virtual, ¿sí? Porque ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia ya prácticamente todo es virtual. Y luego tenemos la grupal, que se realiza de manera presencial, pero también hemos incorporado la constelación grupal virtual, ¿sí? Que ya van a ver cómo se realiza cuando aprendan a constelar. Cuando aprendan a constelar de manera individual, ahí les muestro cómo es la grupal virtual. Pero hay una diferencia entre la grupal presencial y la grupal virtual. ¿Por qué? Porque la presencial grupal tiene un lenguaje polisémico físico. Es decir, tenemos que observar la corporalidad, la respiración, la mirada, cosas que en una constelación virtual no se puede observar, ¿sí? Salvo que tenga un grupo de personas que representen y yo esté filmando al grupo de personas que representan. Ahora, si lo vamos a hacer con vincores, no, porque los vincores no tienen corporalidad. Por ahí la persona me puede expresar que le pasan determinadas cosas en el cuerpo, pero yo no voy a poder observar como constelador muchas cosas cuando es una constelación virtual grupal con vincores, ¿sí? Pero también es muy interesante y es muy rica porque las personas pueden expresarnos lo que están sintiendo y todo lo que perciben de la persona que representa, ¿sí?
Entonces esas son las dos constelaciones que vamos a aprender. Van a necesitar para constelar o para el trabajo de las constelaciones familiares, vincores, ¿sí? Y esto sí es importante que lo puedan pedir, digamos, o desde ahora. ¿Por qué? Porque por lo general son cosas que se hacen a mano. Entonces lleva su tiempo y su proceso que les preparen los vincores, ¿sí? Van a necesitar los vincores de madera que representen 4 generaciones, de género femenino y de género masculino, en 4 tamaños diferentes, que deben distinguirse las generaciones y se utiliza un mínimo de 32 vincores, ¿sí? Entonces son 16 femeninos, 16 masculinos. Esto ustedes lo pueden hacer, si a ustedes les gusta hacer manualidades, las pueden hacer ustedes. Van de a poquito haciéndolos, ¿sí? Ustedes pintándolos. No es necesario que lo pinten con ropita, con todo. A mí lo que me interesa es que se respeten los tamaños y por ahí el color de pelo, ¿sí? Que por ejemplo vamos a tener una generación con pelo de color negro, otra de color marrón, otra de color amarillo y otra de color gris, que representa primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿sí? Y tenemos distintos tamaños, desde los más chiquititos hasta los más grandes, que el tamaño chico no representa generación, representa jerarquía. Entonces, cada generación va a tener distintos tamaños, 4 tamaños distintos, ¿sí? Entonces, no que los más chicos son los niños y después los más grandecitos son los, no sé, los adolescentes, los adultos, los abuelos, no. Cada generación va a tener sus 4 jerarquías, que es primer hermano, segundo hermano, tercer hermano, cuarto hermano, ¿sí? Como para que vayan entendiendo. Y luego tenemos los vincores de las emociones, que estos van a funcionar como disparadores, además van a traer claridad en los sucesos que son necesarios para el proceso de sanación. Acá las emociones, sinceramente yo hacía que las chicas pidan los vincores de las emociones, pero las pueden hacer ustedes con tarjetitas. O sea, no es necesario que tengan los vincores de las emociones. Los pueden hacer como con cartitas, como tipo tarjetas de cartulina, o si hay fichitas de madera, las pueden hacer ahí. Lo importante es que las puedan tener para el trabajo. ¿Cómo las quieren tener? Como ustedes quieran. No es obligatorio que sean los vincores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si compran vincores y emociones, por ahí les sale muy caro el pack de todo, más el campo y todas esas cuestiones. Y luego tienen la bandeja, que sería el campo sistémico donde se desarrolla la constelación familiar, que puede ser giratoria o no, y que pueden tener el campo o no. Porque si ustedes trabajan sobre un escritorio, si ustedes marcan ese escritorio con algo, están marcando el campo. Sí es importante que el campo esté marcado, porque tiene un lenguaje el campo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás. Saber dónde termina el campo es importante. Entonces, si van a trabajar sobre una mesa, sobre un escritorio, pueden marcar el campo, ¿sí? Pero si quieren, pueden comprar la bandeja. ¿Por qué bandeja giratoria? Porque cuando nosotros vamos a constelar, las personas ponen vincores uno atrás del otro o los amontonan y por ahí si es virtual, no puede mirar todo. Entonces cuando es virtual yo puedo mover la bandeja y mostrarles los distintos puntos de vista de esos vincores, porque no puedo mover los vincores, no los puedo sacar. Y si los saco, lo tengo que volver a ubicar en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, por eso, por lo general se recomienda que tengan una bandeja giratoria si van a trabajar de manera virtual, para que las personas puedan ver los distintos puntos de vista de la constelación. Porque por ahí hasta se olvida de lo que pusieron atrás y no lo ven, ¿sí? Bien, entonces esos son los materiales que van a necesitar y como les dije, si los van a encargar con tiempo, porque demoran en hacerlos, porque es un trabajo manual, y si los van a hacer ustedes, pueden ir haciéndolo de a poquito. Los chicos les van a pasar un PDF donde están detallados los tamaños, los colores de pelo y esas cosas, para que los hagan ustedes como a ustedes más les guste. Estos son los vincores, ¿sí? Estos son los que están acá, de este lado, son los generacionales, ¿sí? Son 16 mujeres, 16 varones. Los cuadrados son varones,
Los circulares son las mujeres. Y después tenemos las emociones que pueden ser circulares o todas cuadradas, como que no hay una diferencia porque las emociones no tienen género, ¿sí? Entonces son eh, como ustedes quieran. Pero sí tenemos un listado de emociones que utilizamos para que las hagan. Por ejemplo, abortos, que en realidad se dice emociones, pero es las implicancias que por ahí pueden estar ocultas en el sistema familiar, como ser abortos, muerte, enfermedad, em, vida, o sea, hay varias emociones que estas sirven a modo de oráculo. Cuando nosotros queremos clarificar algo que no sabemos qué pasó en el sistema familiar, hacemos una pregunta, sacamos tres, hacemos una lectura de esas emociones para clarificar lo que pasó. Porque muchas veces nuestro consultante no sabe lo que pasó con el abuelo, no sabe lo que pasó con su madre. Muchas veces son personas que incluso pueden haber sido adoptadas y no conocen nada de su sistema familiar. Entonces, de esta manera vamos clarificando el campo cuando se trata de emociones. Cuando se trata de constelaciones grupales, no es necesario. ¿Por qué? Porque las personas hablan. Aparte, no tan solo hablan con palabras, sino hablan con su cuerpo. Entonces ahí ya tenemos mucha más información que con una constelación individual, ¿sí? Los dos procesos son lindos, los dos procesos son muy interesantes. La diferencia es que cuando hay personas que no les gusta hablar de sus temas personales, cuando hay gente que no conocen, porque se sienten expuestos y no se pueden expresar libremente. Entonces, para eso sirven los procesos individuales, para las personas que no quieren como hablar delante de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, a mí me gustan los dos procesos, cada quien elige el proceso que más le gusta, ¿sí? Bien, van a tener un libro que es el libro de Bert Hellinger, que es el libro de los órdenes del amor, ¿sí? Ese libro no es para que ustedes se lo lean y se lo sepan de memoria, pero sí es un libro que está interesante de que lo puedan leer. No es obligatorio que lo lean. Antes sí ponía como van a leer de tal página, no es necesario. Mientras ustedes vengan a las clases o vean las clases grabadas, vayan siguiendo el hilo de las clases, no les va a hacer falta estudiar de los libros. Solamente cuando lleguemos a la etapa de la constelación grupal, que sí van a tener que estudiar el lenguaje corporal, pero después no es necesario que estudien nada de memoria, ¿sí? Me importa mucho que vayan integrando la información y aplicándola en ustedes y después van a ver que su mirada sistémica se va ampliando, es decir, cuando escuchen hablar a alguien ya van a interpretar a través de esta información. Bueno, puede ser que te haya pasado esto, aquello, lo otro, ¿por qué? Porque ya nuestra mirada comienza a cambiar, ¿sí? El libro de Bert Hellinger no es un libro convencional, es decir, no es un libro que tiene un inicio y un final, es decir, yo lo voy a leer de un principio a un final y me va a quedar claro muchas cosas. No. ¿Por qué? Porque entre que va contando ejemplos de constelaciones, va dando conceptos. Entonces, como que es un poco confuso leerlo, ¿sí? Pero sí van a tener un manual de constelaciones y ese manual de constelaciones sí tiene los conceptos bien detallados, ¿sí? Entonces, va a estar el libro de Bert Hellinger y este manual de constelaciones, que son los dos libros más importantes que van a usar durante toda la formación, ¿sí? Después va a haber otros, pero como les digo, mientras ustedes asistan a las clases o las vean grabadas, en el caso de que no puedan estar presentes, no va a hacer falta de que indaguen más profundo. Si a ustedes les gusta, pueden leer todo lo que quieran. Hay una biblioteca de libros de constelaciones en Classroom tenemos, que los chicos les pueden pasar para que ustedes descarguen todos los libros que ustedes quieran, ¿sí? Pero sí es importante esos dos libros. Bien. Perfecto. Hasta ahí, sí, la información de hoy. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado, con respecto a lo que es una constelación, la modalidad de trabajo y esas cosas? Ninguno. Oh, María. ¿Cómo están?
Bueno, entré de un poquito tarde porque se me reinició la compu y del celular no podía ni escuchar, ni hablar, ni nada. Constelé grupal, constelé sola, hice biodecodificación, ya leí el libro Este dolor no es mío. Me interesó mucho, me genera, no sé, fui porque repetía algunas historias en mi vida y bueno, por eso me recomendaron constelar y después no pude parar porque me atrapó y aparte que yo cambié y todo lo de alrededor cambió, entonces nada, me gustaría poder aprender para ayudar a los demás también, ¿no? Está buenísimo. Con respecto a los excluidos, tengo, por ejemplo, yo no me llevo bien con mi hermana mayor. Y con mi hermano siempre hacemos bromas en contra de ella. Y yo siento un poco que es la excluida. No sé si eso puede ser así. Por ejemplo, como que ella es no, ¿para qué la vamos a llamar si no sirve para nada? O sea, cosas así. Y la dejamos fuera. Por ejemplo, mi mamá está operada recién de cáncer de mama y cada vez que viene ella, en vez de darle un panorama alentador o algo, le dice cosas a mi mamá que la hacen poner nerviosa o mi mamá se empieza a descomponer. Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos afuera, O sea, porque hay un motivo. sentimos que ella cuando... No es buena la relación entre ella y mi mamá, pero por ejemplo, en ese caso, lo que hacemos es como dejarla a un lado. Yo me arreglo con mi hermano. Y a veces digo, ay Dios, ¿será que la estamos, ¿entendés? Como, por lo menos de mi parte, la excluida? Bueno, un montón de cosas para aprender que me encanta. Así que nada, eso es. Bien, con respecto a tu hermana, ¿por qué tienen mala relación con tu madre? Ah, no, no sé. Mira, te digo, yo soy la más chica. Mi hermana tiene casi 60 años, yo tengo 40. Son como dos cosas, o sea, ella me cuenta cosas de mis padres que yo no, yo lo vi distinto. Y otra cosa distinta de siempre, más allá de la edad, no sé si era en aquel tiempo que se usaba así, no sé, pero mi hermana juzgaba mucho a mis padres como pareja. Yo jamás juzgué a mis padres de nada, estoy súper agradecida por todo lo que me dieron siempre, pero lo que yo discutía con ella era, si tenés algo que juzgar, juzgalos como padres, no como pareja. Si vos no te acostás ni con papá ni con mamá, o sea, era como algo que yo no entendía su visión. Y bueno, creo que ella tenía un Edipo con mi papá que, no sé, mi papá le pagaba el gimnasio a mi mamá y ella iba y decía, ¿por qué le pagaste el gimnasio a mamá y a mí no? Mi papá le decía que te lo pague tu marido, porque mi hermana ya estaba casada, todo. O sea, hay como una cosa ahí entre ellas que yo no lo viví. Ah, ok. Bien, ¿alguna expareja? ¿Conoces así cómo se conocieron tus padres y tu papá estaba de novio con alguien antes de mamá? No, ¿No? mis padres, no, se conocieron, se juntaron, se casaron jóvenes. No, que yo sepa, no. Pero bueno, no sé, mucha historia que yo no participé, digamos, de esa, ni había nacido. Claro. Cuando hay un comportamiento de una hija que compite con la madre y que es como que todo el tiempo demanda el amor de papá como si fuese pareja, es porque posiblemente haya una expareja de tu padre como excluida y se está haciendo presente a través de tu hermana. Entonces ella, su comportamiento nunca va a ser como hija, sino va a ser como la mujer que está en el medio entre mamá y papá. Entonces el conflicto es, le voy a hacer la vida imposible a mi mamá porque mi papá es mío, ¿sí? Mm, Entonces ahí hay una expareja excluida, que puede ser alguien que haya sido una novia de tu padre, que haya quedado dolida, resentida porque papá conoció a otra persona y se casó, o quizás se separaron, ella quedó mal, quedó triste, y después tu papá la conoció a tu mamá. Pero cuando claro. nosotros tenemos esos cortes con los ex y no les damos el lugar, se ven presentes en los hijos, Mm. ¿sí? Lo único que sé es que mis padres se conocieron a los 16 años, por eso te digo, no sé, como que eran chicos, Claro, pero bueno, no sé toda la historia completa en el medio. Yo, pobre a mi mamá, la indagué, me ha contado muchísimas cosas, más creo que no le pude preguntar y aparte tampoco la presioné porque, bueno, es hasta donde ella quiere contar, claro. es como muy personal, pero
la verdad que nada, me atrapó todo esto, me encanta. Tengo un nieto y quisiera sanar para cortar todo lo que sigue. Tengo mis hijos, nada, mi familia, que es una familia ensamblada. Entonces, bueno, me parece que este es el camino. Más que nada, lo mío personal, tengo muchas cosas para sanar, creo. Y bueno, nada, eso. Estoy como atrapada y me encanta. De hecho, mi cuñada estudió con ustedes, entonces por eso también me anoté acá. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir y traer tu historia y tus ejemplos para acá. Y sí, si ustedes la hacen de lado a tu hermana es porque la están excluyendo, pero es que es algo mucho más fuerte, es algo mucho más energético. Fíjate que si ella está representando a una excluida, ustedes la van a excluir. ¿Por qué? Ok. Porque ella está representada como una excluida, o sea, está implicada con una excluida. ¿Qué puede ser? Si, suponte, esta pareja que te digo que puede haber existido, o puede ser la abuela que no quería que papá se case con la mamá, con mamá y está implicada con la primera hija y así viene el conflicto, ¿sí? Eso me resuena más. Porque mi abuela nunca la quiso a mi mamá. Le hacía muchas cosas a mi mamá, no la quería, como que mi mamá, mis abuelos, mi mamá era la pobre o la negra, no sé, ponele algo así, como algo de antes era constante discriminación y como que, bueno, no sé, era como eso. Pero después de un montón de años, que a mi abuela le quedaban pocos años de vida, la empezó a querer, a mi mamá. Ujú. Quedó Ok. así. Bueno, entonces en esos casos, sabes que cuando hay así un excluido, que ya ustedes irán detectando, que eso ya lo vamos a ver bien en la clase que viene, es comenzar a darle el lugar a través de una meditación, a través de una cartita, de decirle, abuela, te veo tu enojo, respeta que no querías a mi madre, son sus asuntos, esas cosas, porque en realidad ahí quien está en lealtad con ella quizás sea tu hermana. Entonces, quien tiene que... Si vos le das, por ejemplo, si es exclusión, y vos le das lugar, esa energía la va a soltar a tu hermana. Cuando hay exclusiones en el sistema familiar y nosotros, como miembros del sistema familiar, le damos su lugar, esa energía toma su lugar y suelta o libera a las personas con las que está implicada. ¿Sí? Entonces, cuando ya empieces a trabajar y a detectar estas exclusiones y les comiences a dar lugar, eh, van a ir liberando a los demás miembros y ya vas a notar un cambio, quizás no sea tan malita con tu mamá, tu hermana, comience a tomar ya su lugar porque ya la soltó esta energía, ¿no? No, a mi mamá la amo y yo la super cuido. Y también entendí que no tengo que tomar el lugar de madre porque yo se lo expliqué, le dije, más soy tu hija, tengo una familia, tengo mis hijos, mis nietos, yo te voy a ayudar hasta donde puedo, porque llegó un momento de toda la enfermedad de mi mamá, que la que más la cuidaba era yo, me la pasaba durmiendo ahí, mi hijo de 7 años reclamándome porque yo no dormía en casa. Bueno, fue todo como una situación que sentía que se me había ido de las manos. Y bueno, se fue acomodando con el tiempo que yo pude hablar con mis hermanos y decirles qué era lo que me estaba pasando. Pero eso está buenísimo porque en otro momento de mi vida yo estaría ahí todavía. Mi mamá ya está operada, se está recuperando, se la ve mucho mejor, nada que ver a antes de la operación. Y eso como que también me dio más tiempo a mí. Pero creo que me pasaron un montón de cosas que pude manejar que quizás en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho. Muy bien, o sea, tomaste tu lugar, por eso te sientes bien, digamos, dentro de lo que hiciste. Perfecto, ¿sí? Bueno, muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí. Buenas tardes. Una consulta en relación a lo que dijo María recién. Por ejemplo, en el caso de ella y su hermana, ¿eso se puede constelar la relación de ella con su hermano? Ella puede constelar o hacer movimientos sistémicos con su hermana. La tiene que integrar en realidad, como te veo, te acepto como eres, toma tu lugar, te doy tu lugar de primera hermana, ¿sí? Porque dentro de lo que es la línea jerárquica de hermanos, bueno, cuando los excluimos ya sabemos, puede pasar que, por ejemplo, si vos la excluyes desde ese lugar, puede que tu hija comience a tener un comportamiento como vos, medio parecido al que tiene ella con tu madre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre es mejor
darle el lugar a cada quien, integrarlos, aceptarlos, ponerlos en nuestro corazón, más allá de que no me guste, como sea, ¿sí? Entonces, de eso va la inclusión. Pero sí hay que hacer un trabajito ahí de incluir a la hermana, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Sí. Y por ejemplo, en el caso de la hermana mayor, que yo me resonaba eso de que la versión de mi hermana mayor con respecto a mi mamá y todo eso es diferente a la mía, que soy de las menores. Y porque la crianza fue cambiando, ¿no? Y es Y que lo ella mismo, ella va a seguir pensando lo que quiera, pero sí es cierto que afecta a la madre, que es la mía también. que vos decís que tu hermana, o sea, resonaste con la historia porque tu hermana tiene el mismo comportamiento con tu madre, así como No que es malita, así, pero sí en el trato. Ella hoy tiene casi más de 70 años y todavía sigue enojada con mamá. con mi mamá, sobre todo, eh, porque se vinieron de otro país cuando ella tenía 15 años. Claro. Bueno, también es comprender esto. Como hijos nunca vamos a vivir las mismas o vamos a guardar la misma información. Podemos tener los mismos papás, vivir las mismas experiencias juntos, pero cada quien va a tener interpretaciones diferentes de lo que pasó. Entonces yo guardé una interpretación con respecto a lo que pasó que va a hacer que quiera o no quiera, integre o no integre a mis padres. Y eso ya es una relación individual que yo vaya a tener con cada uno de mis padres, ¿sí? Y sí es verdad que no es lo mismo ser el hijo mayor que ser el hijo menor, porque ya cuando son los menores ya los tienen cansados a los padres, entonces ya la crianza es diferente. Con el hijo mayor por lo general se es mucho más estricto, ¿sí? Y además, si había conflictos en casa, vieron situaciones diferentes a las que ustedes vieron porque llegaron después, también hace que ese hijo tenga una interpretación diferente de sus padres, que no es justificable porque no podemos juzgarlos, pero por eso es el sentir. Y por eso ustedes dicen, no puedo entender cómo podés decir, y dice, bueno, pero si a mi mamá me ahorcaba a mí, a vos no. ¿No me explico? Entonces la ahorcada soy yo, no vos. Entonces obviamente va a haber mucho amor de un lado y quizás resentimiento del otro. También es comprender eso. Cada quien, por más que haya sido el mismo papá, no ha sido el mismo papá, ha recibido cosas diferentes de papá y de mamá. ¿Sí? Entonces tienen sus propias historias, aunque vengan del mismo papá y de la misma mamá, y aunque hayan estado en la misma casa. ¿Sí? ¿Guille? Sí, buenas tardes. Por lo que compartía María y Silvia, posiblemente exista algo con una situación de apego, o bien en la infancia, ¿no? Y o bien de situaciones de niña herida, ¿no? Porque las dos cuentan una situación que vivieron a su manera y que tal vez no fueron sanadas en el transcurso de su vida. Entonces, tal vez eso quedó truncado en el camino de cada uno. Sí. Ahí y van a notar que cuando trabajen a nivel sistémico, una cosa es, bueno, yo integro a mi mamá, el adulto comprende lo que pasó, acepto que ella es así como es y que bueno, que fue la mamá que me tocó, pero otra cosa es cómo queda mi niña interna. Mi niño, bueno, yo ya soy adulto, me tengo que hacer responsable, sanarlo, resignificar cosas de que vivió ese niño, y son aspectos que van juntos, pero se trabajan separados. Porque una cosa es mi relación con mis padres, poder integrar, comprender, a sentir, asumir, darle su lugar, y otra cosa es lo que sí me pasó de niño. Porque hay cosas, quizás no sea el caso, pero por ejemplo, hay padres que no quieren ser, o sea, nació el hijo y nunca quisieron ser padres, entonces sí los golpeaban mucho, eh, abusos de todo tipo, quizás abandonos, o sea, hay mucho maltrato que puede haber vivido esa persona en su infancia y eso hace de que haya mucho dolor, ¿sí? Entonces, el adulto cuando crece y hace este tipo de trabajo dice, bueno, yo entiendo que mi padre me dio esto porque quizás también vivió violencia o no sabía qué hacer o lo que fuese, pero ¿qué hago con esto este dolor que siento? Porque yo esto sí lo viví. ¿Sí? Entonces, ahí hay, y es necesario hacer un trabajo con el niño interior, que el niño nunca muere, sino que siempre está vivo y nos acompaña. Entonces, por ahí, si ustedes pasaron cosas en la infancia,
van a sentir como que hay todavía algo que incomoda dentro. ¿Y dónde surge el comportamiento del niño herido en nuestras relaciones? Ahí es donde más sale. Entonces ahí sale el niño herido, ¿sí? Y hay que trabajarlo, hay que darle lugar. Pero, gracias, Guille. A raíz de lo que están comentando, quería saber si también se constela el niño interno o si es un trabajo aparte de lo que es constelaciones. Se lo puede constelar, se puede constelar. Supone que vos dices, es más, nosotros podemos constelar determinadas partes nuestras. Por ejemplo, vieron que eso también pasa cuando existe un niño herido, de decir, bueno, por determinadas situaciones hice una coraza en mí y soy así como cerrada, dura, quizás no logro compartirme con un otro desde la vulnerabilidad, pero también soy vulnerable cuando me siento en confianza y qué sé yo. Y empezamos a tener ese conflicto entre la vulnerable y la fuerte, ¿sí? Entonces, me siento incómoda porque no sé en qué lado ponerme y la puedo constelar e integrarla a las dos y ser las dos. No es que o soy una o soy esta, o soy esta con uno y soy esta con otro. Le integro a las dos y me comparto de una manera ya sana con un otro, ¿sí? Pero son cosas que sí, nosotros podemos constelar incluso nuestro yo multidimensional, porque así se llama, porque es mi yo en distintas versiones, e integrarlas, ¿sí? Sí se puede, ¿sí? Que bueno, a medida que vamos con las prácticas y avanzando en la teoría, cuando surjan estos temas me preguntan, ¿y cómo puedo hacer tal cosa? ¿O cómo puedo hacer esto? Que a mí me pasa esto otro, y vamos viendo los ejercicios para cada caso, ¿sí? Bien, ¿quieren aportar algo más o preguntar algo más? Bueno. Sí, con respecto a lo que es constelaciones, que vos decías que se puede constelar todo, que si uno va y plantea un tema, ese tema puede ser tomado como válido, ¿no? Para constelarse. La primera vez que fui a constelar, pedí constelar mi éxito profesional o mi profesión, y la consteladora me dijo no. Digo, está bien, en relación con mi papá. Me dice, El éxito en realidad es mamá. Es mamá y el trabajo es papá. En realidad, el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer es con los dos, porque uno representa el éxito, el otro representa el trabajo. Entonces, si no tengo una o la otra, es lo mismo. Tengo que tener a los dos como para tener determinado éxito en determinadas cosas. Entonces, son las dos figuras más importantes. Sí se puede constelar el éxito profesional. Una pena que te hayan dicho que no. Me sugirió o entre comillas, me obligó a constelar a mi papá directamente. Ah, o sea, te dijo, no, porque es tu padre. ¿Qué se hace en esos casos? Supongamos que viene alguien y les dice, bueno, quiero constelar el éxito o quiero constelar, no sé, mi situación económica. Siempre se llama a un vincor o una persona que represente eso, y si yo como consteladora sé que es porque es la relación con la mamá o relación con el papá, empiezo a indagar y los traigo al campo. Pero sí va siempre la situación que la persona quiere constelar. ¿Por qué? Porque quizás yo desde mi teoría supongo que es porque tiene mala relación con el padre, pero resulta que cuando vamos a constelar hay una tía que no tenía éxito y estoy implicada con ella, o hay una pelea entre los abuelos que hace que yo no tenga éxito, entonces por eso se refleja. Entonces, siempre se toma que sería el origen o el síntoma para constelar. Pero sí se puede. Puntualmente eso sí se puede. ¿Y vos tenés buena relación con tu madre? ¿Tenías buena relación con tu mamá? Ahora sí, pero igualmente creo que hay muchas cosas que tengo que constelar con respecto a ella. Pero más que nada me está pesando la relación con mi papá. Ok. O sea, tienes mejor relación con tu madre que con tu padre. Es complicado, porque siempre me llevé mal con mamá, pero es como que ahora hay muchas cosas que se trabajaron porque yo era consciente de que no me llevaba bien con ella, y con mi papá lo tenía tan idealizado que pensé que estaba todo bien hasta que empezó a caer eso, esa, digamos, falsa imagen que yo me hice para que no me duela, y encuentro que hay un montón de síntomas de grande que tienen que ver con esa relación con él. Así Okay. que como que tengo que trabajarlo todo. Con los dos, sí, fundamentalmente con los dos. Bueno, sí, es algo que, a ver, como siempre les digo en estas formaciones, lo más cuesta arriba
es la relación con los dos. Les va a llevar un poco más de tiempo. Entonces no se frustren si después de ordenar dicen, pero yo sigo sin sentir amor. Y no, primero va el orden y paso a paso irá surgiendo un nuevo sentir. Pero eso es algo que nosotros no podemos obligar. Entonces, poco a poco, mientras vayan integrando información nueva y se vayan produciendo los movimientos sistémicos dentro de ustedes y en su sistema, va a dar lugar a que surja algo nuevo. Entonces, cualquier movimiento que ustedes comiencen a hacer, es más, el hecho de que ya estén acá ya es un gran movimiento, entonces se van a empezar a surgir cosas en ustedes y van a empezar a notar determinados cambios. Cambios o movimientos. Lo que sea que surja va a estar bien y es necesario para el trabajo que van a hacer. ¿Sí? Otra de las cosas que me llevan a querer integrar todo lo que es esta técnica es que voy a ser abuela por primera vez y la gordita está por nacer en el mismo mes donde falleció su bisabuela hace unos días y su abuela paterna hace un año. Entonces quiero ver qué tipo de acompañamiento se le puede dar y qué implicancias puede tener. Bien, ya digamos que nazca por ahí, ya te está diciendo, y voy a ser medio que parecida a las abuelas. Vengo con cierta herencia, pero dándoles el lugar y honrándolas, no va a estar implicada. Porque solamente se genera una implicancia cuando esa persona no tiene su lugar, no se la honra, no se la ve. ¿Sí? Entonces no es que está condenada porque viene así de esa manera, sino que te está diciendo, mira, la abuela y la bisabuela no tienen su lugar, es necesario que le demos el lugar porque viene una nueva generación que va a estar potenciada por estas dos. Y se le puede dar el lugar desde, por ejemplo, mi lugar, que soy abuela de la niña que está por nacer, o sí lo tiene que hacer la nena cuando tenga conciencia. No, lo haces vos. Ah, buenísimo. Lo haces vos. Y también de paso la liberas, porque se ve que es algo con las abuelas. Y sí. Entonces, la liberas vos, o sea, vos das el orden sistémico y le decís, te libero de toda implicancia que tomes de mí y de mis ancestros. Listo, se cortó. Buenísimo, sí. Gracias. No, por nada. María. A mí me llamaba la atención porque yo tengo buena relación con mi mamá y mi papá está fallecido y yo tenía muy buena relación con mi papá también. Así que cosas que me suceden en la vida, como el dinero, el éxito o todas las cosas que me quedan por la mitad, yo siempre digo que el dinero en mí pasa de largo. Yo gano dinero, mi hija se enferma, me lo gasto en remedio. Gano dinero, se rompe algo en la casa, uno tiene que poner. Gano dinero, me enfermo yo, o sea, el dinero pasa así. No lo veo, no puedo ahorrar, no puedo prosperar. Bueno, entonces cuando yo empecé a investigar cómo era todo esto, decía, ¿dónde está el problema? ¿Entendés? Porque yo con mis padres no tengo ningún problema, no tengo, o sea, pero bueno, puede ser de más atrás, ¿no? ¿Y cómo eran las situaciones económicas en tu casa? ¿Eran buenas o no? En su momento sí, eran buenas, porque mi papá le iba bien económicamente, de hecho, en su momento hubo muchas propiedades, autos, todo demás, hasta un momento que se cortó, mi papá se empezó a fundir y se fundió, chau. Ajá. Pero bueno, no sé, ahí sigo trabajando eso, estoy como con eso, no le encuentro la vuelta a lo que es lo económico. ¿Y qué pasó que quebró? Tenían un negocio familiar de una florería, los tres hermanos. Bueno, después como que se separaron, mi papá se enfermó y el negocio lo agarró mi hermana mayor. Y, y bueno, ahí medio como que ella tomó el mando. Y después había mucho menos trabajo, no sé, cuando mi papá le iba muy bien, en esa época se usaban, no sé, vendía 300 coronas por día, después bueno, con el tiempo ya ni se usan más las coronas, pero bueno, fue cambiando todo, mi hermana se lo mejoró el negocio, que me acuerdo que en ese momento empezaban los ramos con peluches, desayunos, cosas, le puso esa onda, mi papá era ya más la onda de antes, como que mucho no le gustaba, pero no le quedó otra porque se tenía que modernizar y qué sé yo, pero como que juntos no sé.
mi papá se quedó con una florería con mi tío y mi tía se quedó con su negocio chiquito y bueno, ahí como que se dividió la cosa, pero nada, es como que el trabajo empezó a ir para atrás. ¿Y pelearon entre ellos? ¿Entre No, los hermanos? ¿Se no, decidieron separarse nada más porque sí? Porque no. no, sí, porque sí, porque ya te digo, estaba la casa de mi abuela, bueno, ahí firmaron sus cosas, vos te quedas con esto, yo me quedo con esto, bueno, yo te cedo la parte de la florería y vos me cedés la parte de la casa, como que hubo un arreglo. El tema fue después cuando falleció mi tío, como que no sé si hubo un arreglo con mis primos. Pero por ejemplo, yo con mis primos no tengo relación y mi hermana mayor sí, La tiene una excluí. regla, pero a ella le va peor que a mí. Ujú. Bueno, quizás tenga que ver con tu tío, ¿no? O sea, con este tío, si hubo conflictos ahí, hay que darle lugar, pedirle Bueno, permiso, esas toda una cosas. historia con mi tío, porque mi tío no llevaba el mismo apellido que mi papá y mi tía. Entonces yo no lo había puesto en el árbol, porque no sabía. Pero como mi abuela lo adoptó y era hermano, o sea, eran los 3 hermanos, después yo cuando pregunto, le cuento cómo es la situación y pregunto, me dijo, sí lo tenés. ¿Cómo lo conocían todos? Y como el hermano de mi papá. ¿Y tu abuela qué decía? Que era su hijo. Bueno, tiene que estar en el árbol. Y yo después lo puse en el árbol. Pero fue todo como en esa época, la hermana de mi abuela, cuando dio a luz, murió, y el marido de la hermana de mi abuela le dijo, tomá, te lo doy, críalo vos, porque no puedo con todo. Bueno, mi abuela lo agarró y lo crió. Bien, ahí hay más exclusión, que es esa mujer que falleció dando a luz. Bueno, mi abuela lo crió a mi tío y era el hermano de mi papá. Después yo cuando empecé a crecer, que me di cuenta que mi tío no tenía el mismo nombre que mi papá, que el mismo apellido que mi papá. Encima, nada, y todo como una cosa, porque él era Mario y yo soy María. ¿Viste? Súper Todo así, complicado. todo así. Es una genialidad esto. Vas a tener que incluir a mucha gente, María, que te guste esto de la exclusión. Sí, quizás venga por ahí, ¿no? Porque está muy marcado lo económico justo con él, está esto de no me hablo con mis primos, entonces de alguna manera es como que la energía te va a llevar a que vos lo puedas mirar, ¿sí? Y lo trajiste acá, bueno, hay que empezar a darle lugar a todas esas personas que están sacadas del sistema familiar. Que ojo, que la integración no es ponerlo en la hojita del árbol genealógico, sino es ponerlo en el corazón. Entonces es un movimiento interno. Si no logra el movimiento interno, sigue excluido. ¿Sí? ¿Sí? Ese hermano del papá de María sería el primo, ¿no es cierto, María? Entonces también habría que dar como que está usurpando un rol. Hay que darle su lugar dentro de lo que es su jerarquía también. Ajá. Y hay que darle lugar a la mamá que falleció dando a luz también. Claro, pregunto porque acá yo tenía un caso de una chica que decía, no, mi papá, digo, pero si él no es tu papá, porque ella le dice, papá le dice a su abuelo y papá le dice a la pareja de su mamá y papá le dice a su papá, como que tiene 3 papás. Usurpaciones de roles, un montón. Sí. Ajá, Cuando ustedes detecten esto de que, porque en la familia pasa eso, de, ay, bueno, no, pero él es el tío, pero no, no es el tío, pero es un lío familiar, siempre tienen que darle el lugar que les corresponde, dentro de su orden jerárquico, por más que no se lo hayan tomado como, no, ella es mi mamá porque me crió y es la abuela, no, es tu abuela. ¿Sí? Entonces es como empezar a ordenar las piezas. ¿Vieron que habíamos visto que el sistema familiar, cada uno tiene su lugar, su rol y sus cosas? Bueno, es como agarrar la maraña en la que se encuentra y decir, bueno, vos vas acá, vos vas acá, vos vas acá, ¿sí? Dándole a cada quien su lugar, ¿sí? Y de esa manera es como que van a aliviarse de quizás cosas, sensaciones que ustedes tienen y van a empezar a notar cómo comienza a circular eso que no está funcionando. Va a empezar a dar el resultado que tiene que dar, ¿sí? Y dice por acá, también hubo en la transición en el crecimiento económico enfermedad. Sí, se ve que sí. Porque en el caso este de que hubo, por ejemplo, falleció
porque tu tío ya no está en este plano, ya falleció. Su mamá falleció, estaba excluida, él es un excluido que también ya no está en este plano. Entonces se va a seguir haciendo presente de una o de otra manera en el clan, ¿sí? Y ahora la excluida también es su hermana, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces es como que las exclusiones se van haciendo notorias, 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 notorias para que le demos lugar, ¿sí? No, que hablando de excluidos, el otro día recién yo me di cuenta que yo tengo una hermana, hija de mi papá, que ni siquiera sé si es primera o segunda hija de mi papá. Y eso estaba tratando yo de averiguar, pero es como que como nunca la registro, no la incorporo el otro día, recién me di cuenta. Digo, claro, ella, nadie habla de ella, nadie sabe ni cuándo nació, ni cuántos años tiene, nadie sabe nada, ni siquiera si está viva o muerta. Le pregunté a mi hermana mayor, que es la que más información tiene, y tampoco sabía. Ellas viajaron ahora a ver a mi hermano, que no es hijo de mi mamá, mayor también, y dijo, bueno, después voy a averiguar más cosas. Pero bueno, Pero tenemos que darle lugar a esa hermana. claro, decirle hermana, te veo, toma tu lugar. No importa que no sepas en qué momento nació, sabes que es antes que vos y que es antes que tu hermana. Entonces Sí, hay que darle lugar y hay que integrarlas, como les dije, en el corazón. Es decir, yo tengo que empezar a sentir que es mi hermana. Tengo que empezar a sentir que es parte de la familia. ¿Sí? Porque si no, como les digo, no pasa nada si yo lo pongo en un papel y no lo integro dentro, porque los movimientos sistémicos se generan dentro, ¿sí? Entonces, así mismo. ¿Mm? Así van a empezar a hacer. Igual, el orden de pertenencia lo vamos a ver bien en la clase que viene y vamos a empezar con los movimientos sistémicos la clase que viene y los trabajitos energéticos, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto conocerlos, a quienes son nuevos y a quienes están recursando, qué bueno que estén aquí, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima clase, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, Adiós. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.